Ya hemos visto los álbumes Escape the Era y Alone in the City, ambos ambientados en la idea de estar encerrado en una pesadilla y querer escapar de ella. Pero la trilogía no estaría completa sin un tercer álbum. Este álbum sería The End of Nightmare, publicado el 13 de febrero de 2019, 2 años y un mes exactamente más tarde de que Dreamcatcher apareciera como grupo. El título aparentemente no deja lugar a dudas. The End of Nightmare significa que las pesadillas ya se han acabado y por tanto se ha terminado no solamente la trilogía de Escape, sino todo el ciclo de la pesadilla, desde que comenzó con Chase Me al principio de todo al debutar Dreamcatcher. La canción principal Piri y su videoclip son lógicamente la continuación del The What, porque ya sabemos todos que en Dreamcatcher los vídeos no están ahí por casualidad, forman parte de una narrativa mucho más amplia. Pero aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que, aunque en principio parece súper claro que este disco es el final de la trilogía y no hay más que hablar, en realidad, un poco más tarde, Dreamcatcher publicaría una canción en japonés titulada Breaking Out, que ya mencioné en el vídeo anterior dedicado a las obras en japonés, que está íntimamente ligada con Piri. De hecho, los dos videoclips, si los miras, parecen prácticamente el mismo. Uno es clarísimamente la continuación del otro. Así que en el vídeo de hoy voy a comentar estas dos canciones, Piri y Breaking Out. Ya para comenzar, algunos os preguntaréis, ¿qué es eso de Piri? Bueno, pues un Piri es esto. Es un instrumento que a fin de cuentas no es más que una flauta. Es un tipo de flauta tradicional coreana. Y en esta canción se utiliza su sonido en varios momentos, tanto al principio como en momentos intermedios de la canción. ¿Y por qué se usa esta flauta? Bueno, es un toque original que hace que la canción tenga un estilo un poco diferente. La letra va, como ya hemos dicho, de escapar de una pesadilla y la persona que canta aparentemente necesita la ayuda de otra y parece que el sonido de esta flauta es como una señal que se envían para transmitir la idea de que hay una emergencia y que les hace falta ayuda. Fijaos una vez más en el uso del color azul para referirse a la noche o a elementos de la noche. Esto es algo muy recurrente en Dreamcatcher. Comparando la letra de esta canción con la de Breaking Out, vemos que hay muchas similitudes, sobre todo al comienzo. En ambos casos, la persona se encuentra perdida en un sueño del que no puede escapar. Abrir o cerrar los ojos como si se fuera a dormir o como si se despertara no sirve de nada porque no para de sentirse perdido en una realidad que se repite una y otra vez. La diferencia con Breaking Out es que al final de Breaking Out, finalmente la persona consigue escapar, con lo cual se pone fin a la pesadilla. Estéticamente también se ve muy clara la relación, porque la ambientación es idéntica. Un sitio de color blanco, con las chicas vestidas de blanco y andando como perdidas, intentando encontrarse unas a otras para poder escapar juntas del sueño, etc. La diferencia está en que en Breaking Out podemos ver un hilo rojo que está muy relacionado con la famosa leyenda de Extremo Oriente, de China, Japón, del hilo rojo del destino, que las separa. Si os fijáis en el final de ambos vídeos, veréis que son idénticos. Finalmente las chicas consiguen estar juntas, darse las manos y escapar de la pesadilla. Los números de baile se alternan con escenas donde vemos cómo las chicas son atormentadas por diferentes pesadillas, a veces con unas muñecas, a veces con fuego, o se encuentran perdidas, etc. Algunas de estas pesadillas recuerdan momentos de cuando comenzaron con Fly High. Por ejemplo, esta escena de Suwa en la que toca un espejo que se parece mucho a la escena de Yu-Gi-Oh! En Fly High también con el espejo, o por ejemplo esta escena de Jiu viendo a su doble, o por ejemplo Sillon atrapada entre dos paredes, que es justamente la pesadilla que tenía asignada al principio de todo en Chase Me, etc. También este gesto de el pelo agarrado, que recuerda mucho también a el pelo agarrado en Chase Me, un movimiento muy típico de aquel baile. Lo que sí que diferencia a Breaking Out es esa sensación de separación entre las chicas que se plasma o bien en imágenes donde vemos simbólicamente cómo están apartadas y sobre todo el hilo rojo que las separa. La leyenda del hilo rojo, que es conocida en China, Japón y Corea, cuenta que hay un hilo rojo
que puede unir el destino de dos personas. En este caso, en realidad, se utiliza como una especie de separación que impide que las chicas lleguen a tocarse entre sí. Musicalmente, las dos canciones tienen un ritmo muy marcado, sobre todo Breaking Out, y también Piri, sobre todo al principio. Pero Piri, en lugar de ser tan simple y tan conclusiva como Breaking Out, está adornada con un montón de coros intermedios, como el molchorón molchorón, o lo del pililililili, y por supuesto el estribillo. Todas estas cosas, junto con la flauta Piri, hacen que la canción tenga un toque más entretenido y original, mientras que Breaking Out es más dramática y más conclusiva. Pero para mí lo más destacable de Piri es sobre todo el rap que hace Gallón. A mí este trozo la verdad es que me encanta y creo que es muy destacable porque hasta este momento Dami había sido prácticamente la única que rapeaba. Había habido algún momento en Good Night con Sua, pero básicamente era solo Dami. Y aquí se le dio una oportunidad a Gallón y la verdad es que me gusta incluso más su trozo que el de Dami. Luego veremos más adelante a Gallón en otras canciones también rapeando y creo que lo hace muy bien. Es una lástima que luego más adelante no se haya explotado más esta faceta suya, pero bueno, por lo menos aquí sí que hemos podido disfrutarlo. En cuanto a la coreografía, pues como siempre muy bien. La de Breaking Out quizás es más sencilla, pero la de Piri tiene muchísimos cambios y destaca mucho por su sincronización y por lo dinámica que es, sobre todo por su espectacular comienzo, muy inspirado en el de Watt, con esa figura que hacen con los brazos, esa escalera que hacen cayéndose hacia atrás, etcétera, muy bien. Y sobre todo a mí lo que más me gusta es la indumentaria. Tanto en un vídeo como en otro tienen dos indumentarias diferentes, pero la que destaca realmente es la indumentaria principal de Piri, con esos colores rojo, negro y un poco de blanco. La verdad es que está chulísima y creo que es la que más me gusta de Dreamcatcher, junto con la de Vision. Bien, pues ya hemos llegado al final de las pesadillas, pero la historia no acaba aquí, aún hemos de comentar las canciones secundarias, las caras B, la gira, etcétera, etcétera. Así que os espero en los futuros vídeos para acabar con la saga de las pesadillas.